Con Teresa Boca, es periodista, analista y es corresponsal de Al Jazeera para Sudamérica. Seguro tiene una visión muy interesante de lo que está pasando, este fin de la guerra, confirmado hoy por el canciller de Irán, si no me equivoco. Pero bueno, ella sabe mucho, además una vieja, no vieja amiga, es una amiga, porque si no parece que es grande. No es grande, es una gran amiga. Hola Teresa, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Bueno, contame un poquito tu visión empecemos por lo de hoy, y si querés vas para atrás hasta donde quieras. Bueno, es un tema complicado, ¿no? Yo creo que especialmente desde el ataque de Estados Unidos a los tres centrales nucleares en Irán, empezó la preocupación de hasta dónde podía escalar esto, ¿no? Y la verdad que desde el día de ayer, de ver que la respuesta de Irán era atacar bases militares de Estados Unidos en Qatar, en Emiratos Árabes. En Qatar, por ejemplo, está la base militar más grande que tiene Estados Unidos en Medio Oriente. Alrededor de 10.000 soldados de Estados Unidos están ahí. Y ver cómo seguía escalando esto, bueno, empezó un poco la preocupación de en qué podía terminar, ¿no? Después vimos a la noche un anuncio sorpresivo de Donald Trump de que se anunciaba un alto el fuego a partir de dentro de las próximas 6 horas, pero en la madrugada de hoy yo seguía mirando, yo tengo unas alertas en el teléfono, yo trabajé mucho en la zona y voy viendo un poco lo que va pasando y veía que salían misiles israelíes hacia Irán, salían misiles iraníes hacia Israel, y que seguía, ¿no? Yo creo que eso fue escalando a lo largo del día y hay que ver un poco a ver en qué termina esta tregua, ¿no? Porque yo creo que también es la pregunta de cuál es el objetivo verdadero de esto que viene pasando, ¿no? ¿Es terminar con el programa nuclear iraní, que es lo que aparentemente dice que es Estados Unidos, o es terminar con el régimen de Irán, ¿no? Es un cambio de régimen que me resulta Claro. mucho más complicado, ¿no? Un cambio de régimen. Yo trabajé mucho en Medio Oriente, viví 3 años en Irak, cubrí el principio y el final de la guerra, y después de que, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? de que se saca a Saddam Hussein del poder y que Estados Unidos invade Irak, vimos lo que pasó en el país después, ¿no? Una guerra civil Ujú. espantosa con más de 500.000 muertos, empezó a surgir lo que es el Estado Islámico, Irán empezó a financiar milicias en Irak, aumentó la presencia de milicias en Siria, en el Líbano. Entonces, bueno, me parece que es algo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando se buscan estos cambios de régimen, que no quiere decir que uno esté de acuerdo o que apoye al gobierno actual o al régimen actual, pero sí que muchas veces estas soluciones extranjeras suelen ser o traer muchos muertos y dejar una situación aún peor. Totalmente. Y esta teoría que llevó adelante la práctica de Israel de la guerra preventiva frente a un Netanyahu que ya lo vimos, fue meme, ¿no? Casi anunciando que la bomba atómica la va a conseguir Irán en semanas desde 2012, ¿no es cierto? ¿Cómo ves eso? Bueno, claramente la mayor parte de los analistas con los que yo estoy en contacto y todas las cosas que uno viene viendo es que claramente Netanyahu quiere terminar con el régimen de Irán desde hace muchos años, ¿no? Esto no No, quiere no con el decir de... país ni con la gente, sino con el gobierno, digamos, ¿no? Así es, con el Con gobierno. los Entonces, ayatolas. con los ayatolas y estamos viendo algo que viene pasando que es mucho más complejo, que está desde el 2015. Obama estaba en un acuerdo y una negociación con Irán en el que se contenía ir a Irán con el tipo de uranio que podían tener para fines pacíficos a cambio de levantarle las sanciones. Cuando asumió Trump, se salió de ese acuerdo que Ujú, existía en su momento ujú. con Irán, y bueno, vemos lo que Netanyahu empezó a decir, ¿no? Que iban a tener armas nucleares, una bomba nuclear en una cuestión de semanas. La inteligencia de Estados Unidos dice otra cosa, es más, Tulsi Gabbard, que es una persona importantísima en lo que es el círculo de inteligencia en Estados Unidos, dijo que no era así, y sí, se decía que Irán estaba teniendo uranio enriquecido alrededor de un 60%, necesitas que sea de un 90% para que sea de capacidad militar, pero es muy cuestionable si Irán realmente tenía la capacidad de tener armas nucleares en un periodo de semanas o incluso de meses. Ujú. Entonces, bueno, creo que había otras maneras, ¿no? Al menos a mi manera de verlo. Hay que ver en qué termina esto, ¿no? Si esto ya fue y no sigue escalando, si Israel cree que se cumplió la misión, pese a que recién estaba viendo unos informes de inteligencia de Estados Unidos en los que se estaba diciendo que no se había destruido la capacidad total de Irán, y los iraníes ya habían sacado el uranio que estaban protegiendo de una de las centrales, que es Fordow, que es en la que tienen el uranio escondido en una montaña prácticamente
a una zona muy protegida y que aparentemente no lo habrían logrado destruir. Entonces, Claro, bueno, hay que ver un poco en qué termina todo esto. lo que uno ve es que el objetivo de Israel, de sacar a los ayatolás, efectivamente no se cumplió. No se cumplió. No, Eh, claramente que no, y hay que ver cómo saben. Yo en las últimas semanas me preocupé mucho cuando vi a un Netanyahu hablando en persa y hablando de la revolución de las mujeres, cuando hay un ataque directo a lo que es la prisión de Erbil, que Erbil es una de las cárceles emblemáticas del régimen de Irán, en donde por lo general detienen a los prisioneros políticos. Entonces hay un mensaje claro de intentar terminar con el régimen. Y que quede claro, ¿no? Esto no es una manera de defender el régimen. Muchas veces países occidentales, o lo hemos visto en Estados Unidos, e Israel en este caso, es intentar modificar el terreno, intentar modificar un país a lo que uno cree no termina mejor, al menos para su gente, ¿no? Y yo creo que es algo que ha pasado mucho con países occidentales, especialmente en zonas de Medio Oriente, para no ampliar el mapa, que es lo que preocupa. Pero lo que yo vengo viendo es que sí se quería terminar con el régimen de Irán. Hay que ver si Netanyahu logra convencer a Trump de que puedan hacer una cosa como esa, ¿no? Que es mucho más claro. complejo que tirar unos misiles. Pareciera que Trump ganó y que Irán perdió, pero no tanto. Y dicen que lo que no te mata te fortalece. Con lo Bueno, cual, sí hay... no, está raro ver ganadores y perdedores en todo esto. No sé. Yo lo que creo es que la situación, al menos hasta ahora, no cambia mucho. Claramente Irán está más debilitado, al menos militarmente, porque en las últimas semanas lo que hemos visto es no solamente ataques a sus centrales nucleares, también a sus misiles, a sus zonas militares, entre otras cosas, ¿no? Y creo que eso sí es algo concreto. Lo que sí no creo que vaya a hacerse un cambio de régimen solamente con misiles, ¿no? Es una operación mucho más compleja que tendría que tener soldados en el terreno, que es algo que lo hemos visto una enorme cantidad de veces. Pero no sé si Irán gana. Yo creo que Irán sigue diciendo que ellos van a seguir con su programa nuclear. Lo que me parece importante es cómo se sigue a partir de ahora, ¿no? Si se incluye a Irán en una negociación, si se vuelven a sentar en una mesa, que era lo que había antes de que empiece todo esto. Estados Unidos e Irán estaban en una mesa de negociación, en Claro. una sexta ronda de negociaciones en Omán, y la intención era, una vez más, presionar a Irán para levantarle sanciones. La economía de Irán está muy complicada por sanciones de Estados Unidos y Europa, a cambio de que haya controles sobre el tipo de uranio que puede tener. Bueno, esto obviamente puso todo en suspenso, y la idea es ver si Irán va a volver a una mesa de negociación o si se va a salir totalmente Lo que de lo que pasa es es que conocido como el Tratado de No Proliferación. totalmente, el acuerdo de desnuclearización que vos contás que firmó Estados Unidos, que firmó Barack Obama, ¿no? Con Irán, Así es. siempre tuvo la terrible oposición de Israel. Yo me acuerdo que hasta Netanyahu fue al Congreso norteamericano a dar un discurso para tratar de evitar que se firmara ese acuerdo. El acuerdo se firmó y todo anduvo bien, hasta que Trump lo reventó. Tal vez el único camino ahora, me parece, es volver a sentarse a firmar eso y que Trump no le dé pelota a Israel, que se opone a muerte a que se firme otro tratado parecido. Vamos a ver, no sé. Así es, así es. Y hay que ver también, bueno, si se vuelve a las negociaciones, qué va a hacer Israel al respecto, porque sí vimos también digamos, una política o un discurso muy agresivo por parte del gobierno israelí, con ganas de terminar con el régimen de los ayatolás. Pero bueno, yo creo, la verdad, que eso traería más inestabilidad a la región. En un solo día, mira, Pablo, yo ayer estaba en contacto con amigos míos en Qatar, o colegas míos en Qatar, y ibas viendo que se cerraba el espacio aéreo en Qatar, el espacio aéreo en Emiratos Árabes, el espacio aéreo en Bahrein, ¿no? Obviamente sobre Irán, hacia la zona de Israel. O sea, el nivel de inestabilidad que esto trae en toda la región es enorme, y el recuerdo de muchas personas que viven ahí, de lo que pasó en Irak en su momento, de lo que fue la caída de Saddam Hussein, de la guerra civil, del Estado Islámico con las banderas negras y la locura de ese califato que querían imponer. O sea, muchas veces estas grandes soluciones para terminar con un régimen a veces, nada, traen cosas mucho peores. Totalmente. Teresa, muchísimas gracias, muy amable. Un beso grande, gracias a vos. Beso grande, gracias. Teresa Bo, periodista, analista y corresponsal de Al Jazeera para Sudamérica. Me parece una postura muy, muy equilibrada.